Bendiciones, queridos, qué gusto estar con ustedes nuevamente esta tarde, esta noche ya, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios, buscando de su palabra para ser instruidos, para crecer a la estatura del varón perfecto. Qué importante es poder conocer la palabra, qué importante es poder sumergirnos en la palabra, ser discipulados por ella, ser ministrados por ella, que nuestra mente vaya creciendo, ¿verdad? En el conocimiento de la verdad, haya una renovación del espíritu de nuestra mente donde salga toda esa información carnal, toda esa información caída, toda esa información llena de mentiras, de ambigüedades, de medias verdades que fue puesta en nuestra mente, que fue programada en nuestra mente a través de toda nuestra vida por el padre de mentiras, por el príncipe de este mundo, por Satanás. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la verdad, la palabra comienza a ser revelada y esa revelación comienza a provocar que nuestra mente se comience a renovar en su entendimiento, en su forma de pensar. ¿Por qué? Porque ahora adquirimos una cosmovisión diferente, la cosmovisión de Dios. Y al tener la cosmovisión de Dios, dejamos de tener la cosmovisión del mundo, estas cosmovisiones que están totalmente trastornadas, ideologizadas por las mentiras y engaños del diablo. Así es que esta noche vamos a hablar acerca de lo que significa la revelación. No sin antes de partir, darle la bienvenida a todos aquellos que ya se conectaron y que se van a conectar a esta transmisión, entendiendo de que nos estamos congregando para ser discipulados, para recibir palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan, ¿verdad? Juan 8, 31 y 32, que aquellos judíos que habían creído en él, Jesús les dijo, si ellos permanecían en la verdad les haría libres, ¿verdad? Si permanecían en la palabra les haría verdaderamente libres. Eso significa que había una mentira operando y ellos necesitaban conocer la verdad. Y la verdad los sacaría del engaño, de la mentira, los haría verdaderamente libres. Pues esta noche creo que muchos de nosotros vamos a ser libres a través de la palabra de Dios. La poderosa palabra de Dios que sin lugar a dudas siempre nos edifica. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti. Solo tú eres digno, solo tú eres excelso, solo tú eres, Dios mío, potente y poderoso y no hay nadie como tú. Por eso, Dios mío, disponemos nuestra mente, nuestro corazón ante tu presencia y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ministres la palabra, que tú ministres a nuestros corazones para poder ser edificados por ella y crecer a la estatura del varón perfecto. Muchas gracias, Dios mío, muchas gracias por todo tu amor, por tu tan grande amor. Y te pedimos, Espíritu Santo, ministranos, enséñanos, guíanos, ministra nuestra mente, nuestro corazón, para ser llenos y plenos de la verdad del Padre. Muchas gracias, papá. En el nombre de Jesús, todo queda sujeto a ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a partir con la palabra. La palabra de hoy se llama la revelación. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 al 14, libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 al 14 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Queridos, qué tremendo es entender esta porción de la palabra de lo que nos dice este profeta. Qué tremendo es poder comprender lo que nos dice Amós, ¿verdad? Es tremendo, es poderoso entender que definitivamente en la tierra, en un momento dado, va a haber escasez de la palabra de Dios. Y el hombre va a buscar la palabra de Dios y no la va a encontrar. Y aun cuando la busquen por muchos caminos, no la van a encontrar. Por eso es que es tan importante entender que hoy estamos viviendo un tiempo de gracia. Hoy estamos viviendo la gracia del Señor, donde su palabra es posible recibirla a través de estas instancias del Facebook, ¿verdad? A través del YouTube, a través de las distintas plataformas, uno puede recibir palabra de Dios. Pero va a llegar el día en que la palabra ya no va a ser transmitida así y el hombre va a tener sed y hambre, pero no la va a escuchar porque ya no va a estar. Entonces, lo que nosotros podemos entender es que
Dios definitivamente quiere que nosotros lo sigamos a Él. Dios quiere que nosotros no caminemos en la religión, sino que caminemos en Cristo. Porque la religión no es la que salva es Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Entonces nosotros no podemos confundir la religión por la revelación de la vida de Cristo. No podemos confundir religión con revelación de la vida de Cristo. El hombre puede conocer mucha Biblia, el hombre puede haber leído muchas veces la palabra de Dios, pero si no tiene revelación de esa palabra, es solamente letra muerta. Entonces él camina en la religión, en la religiosidad, pensando que por tener mucha información de muchos versículos, pero sin la revelación, sin la vida de Cristo manifiesta en ellos, entonces el hombre piensa que con ese conocimiento, sin la vida de Cristo, el hombre ya es sabio y puede hacer muchas cosas, y por el solo hecho de haber leído la Biblia ya se ganó el cielo. Pues no es así. Aquí hay que hacer vida la palabra de Dios. Por eso no podemos confundir. El hombre que confunde, el ser humano que confunde revelación con religión, ya erró en el blanco. La piadosa y potente palabra de Dios siempre, siempre nos va a llevar al camino de la verdad, siempre nos va a llevar a la realidad de Dios. Entonces la piadosa está interesada, la palabra piadosa está interesada en llevarnos al conocimiento de esa verdad poderosa que es la revelación de nuestro amado Dios. Dios quiere que nosotros caminemos en su verdad, pero hay un príncipe, ahí está el príncipe de este mundo que se levanta todos los días en contra de nosotros para sacarnos de la palabra de Dios, para que nosotros no caminemos en la palabra de Dios a través de las mentiras, a través de la lengua venenosa de los hombres muchas veces, la lengua llena de mentiras de los hombres muchas veces, que comienzan a hablarnos para sacarnos de la poderosa palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros erremos en el blanco. El pueblo de Dios pensó en un momento dado que la palabra siempre estaría disponible para ellos. Y hay muchos que dicen, no, este no es mi tiempo, tal vez más adelante, tal vez más allá, creyendo las mentiras del diablo, creyendo esas lenguas cargadas de mentira que apartan al hombre de la piadosa palabra de Dios que lo va a llevar a la libertad. Entonces el hombre dice, no, la palabra siempre va a estar disponible, así es que ahora no. Tal vez más adelante, tal vez cuando tenga más años, tal vez cuando sea viejito, allí recién voy a volverme a Dios, pero ahora voy a hacer todo lo que yo quiero. Eso lamentablemente no solamente lo han pensado los hombres de este tiempo, sino que a través de la historia de la humanidad, muchos hombres, muchas generaciones han tenido la misma conclusión, han tenido el mismo pensamiento. Ellos lamentablemente no han puesto su confianza en el Señor. Ellos no han puesto su confianza en la presencia de Dios, en la palabra de Dios hecha vida, hecha realidad, sino que han puesto su confianza en lugares y en hombres, en sacerdotes, en hombres que aparentemente están llenos de piedad, pero no tienen la revelación de Cristo. Porque si es que tuviesen la revelación de Cristo, llevarían a aquellas personas que están trabajando o que están congregando con ellos o que los están siguiendo a ellos, los llevarían al conocimiento de la verdad, los llevarían a Cristo, tal cual lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo a todos sus discípulos siempre los llevó a tener una intimidad con Cristo, una intimidad con el Espíritu Santo. Y eso es lo que debe hacer todo hombre de Dios. El hombre de Dios solamente es un intermediario aquí en la tierra para llevar al hombre al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo, en donde este hombre tenga una relación íntima y profunda con el Espíritu Santo para que le sea revelado Cristo en su vida. Entonces, lamentablemente, el hombre cae en la tradición y piensa que por la tradición, piensa que por actos religiosos ya alcanzó el cielo. Y ellos lamentablemente han cambiado su confianza en Dios en cosas ritualistas, en la religión, en la religiosidad. El hombre saca su confianza de Dios y la deposita en ritos, la deposita en pensamientos de hombres, la deposita en hombres, en lugares, en imágenes, pero se aparta de la verdadera esencia de lo que significa seguir a Dios a través de la revelación de la palabra. Amós vio que Dios ya no les estaba hablando, que la palabra de Dios había comenzado a escasear por causa de que el hombre había sacado los ojos de Dios. Amós, este profeta, le es revelado que el hombre se ha desviado porque dejó de buscar la presencia de Dios, porque apartó su mirada de la presencia de los ojos de Dios, de la palabra de Dios.
Entonces ellos estaban buscando de santuario en santuario, de congregación en congregación. Lo mismo que pasa hoy. Hoy en día muchos andan de congregación en congregación, de lugar en lugar, buscando algo que llene, buscando escuchar lo que ellos quieren escuchar a su oído, o algo que los llene de emoción y sentimientos, pero ellos no están buscando la verdadera vida de Cristo, porque el que busca la vida de Cristo sabe que va a tener que pasar procesos en donde va a tener que ser confrontado en su corazón, porque la palabra de Dios va a entrar en su vida. La palabra de Dios, esta hermosa palabra de Dios, cuando viene al corazón del hombre, no es para lisonjearlo, no es para decirle, ya está todo bien, vamos para adelante. No, la palabra de Dios lo que hace es entrar, como dice en Hebreos 4:12, y saca a la luz todo lo oculto, penetra en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, hasta los tuétanos llega y saca todo lo oculto a la luz. Y ese proceso es un proceso doloroso. Entonces, hay muchos hombres que van de lugar en lugar y le hacen, en buen chileno, el quite a la palabra de Dios, a la verdadera palabra de Dios, porque no quieren ser desnudados en sus corazones, porque ellos no quieren sacar a la luz aquellas cosas ocultas que ellos saben que están, y algunas cosas que ellos no saben que están, que también la palabra de Dios las saca a la luz, ellos no las quieren entregar. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir a Dios a su manera, ellos quieren hacer las cosas a su manera. Lamentablemente, aun cuando estén buscando de Dios de manera, estén buscando a Dios pero de manera errada, los cielos van a seguir cerrados sobre ellos, porque la presencia de Dios viene solamente cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando la palabra de Dios se encarna en nosotros y comienza a hacerse vida. Ellos lamentablemente van a seguir con el vacío en su corazón. Estos hombres, como ocurrió en la antigüedad, seguían con el vacío en su corazón. Hoy hay muchos que siguen con el vacío en su corazón porque están buscando a Dios a su manera y no conforme a la revelación de Cristo. El que tiene la revelación de Cristo es el que es salvo. El que tiene la revelación de Cristo es el que ha cambiado su manera de vivir, porque ya no vive él, más Cristo vive en él. Es decir, yo no vivo para mí, ahora yo vivo para Cristo, porque Cristo vive en mí. El pueblo, lamentablemente, en el tiempo de Amós se había alejado de Dios y lamentablemente ellos estaban viviendo solamente de tradiciones, de rituales y de religiosidad. Tradiciones que venían siendo pasadas generacionalmente, como le pasó a Job. Job recibió generacionalmente palabras, es decir, ritos, rituales, ¿verdad? Formas, ¿verdad?, de hacer cosas para agradar el corazón de Dios, pero él no tenía una relación con Dios. Bueno, en el tiempo de Amós estaba pasando exactamente lo mismo. Entonces ellos vivían de tradiciones, vivían de rituales, vivían una vida religiosa, sin la guía del Espíritu Santo. Entonces, hermanos queridos, todo aquel que no está siendo guiado por el Espíritu Santo en este tiempo, como en el tiempo antiguo, está muerto en su vida espiritual. Tiene una muerte espiritual, aun cuando él diga que está vivo, vivo a lo mejor en la carne, pero muerto espiritualmente. Cuando el hombre que le da más importancia a las tradiciones, a los rituales, ese hombre ha comenzado el camino hacia el desierto. Cuando este hombre, esta persona que a lo mejor conoció la verdad, a lo mejor fue a una iglesia, a lo mejor le intentaron enseñar, a lo mejor incluso hasta se bautizó, pero él quiso seguir buscando a Dios a su manera, comenzó el camino hacia el desierto, comenzó el camino hacia la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Dios te llama, Dios nos llama y Dios quiere que nosotros seamos enseñados en la palabra, establecidos en la verdad, en esa palabra revelada que nos va a revelar a Cristo. Dice allí, ¿verdad?, en Mateo 16, que aquellos que tienen a Mateo 16 hasta el 18, 19, ¿verdad? Es cuando Jesús habla a Pedro y le dice a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál era esa roca? La roca era la revelación de quién era Cristo. El que tiene la revelación de quién es Cristo va a poder ser edificado como casa espiritual para Dios en esta tierra, como una iglesia, como un templo vivo aquí en la tierra, un tabernáculo móvil de la presencia de Dios aquí en la tierra. Entonces, el hombre que se niega a eso, a recibir, a buscar esa revelación de Cristo y a recibir esa revelación de Cristo, que sigue arreglando las cosas a su manera, acomodando los versículos a su manera, ese hombre lamentablemente inició el camino al desierto espiritual, y lamentablemente en el desierto espiritual muchos perecen, muchos mueren y muchos no pueden alcanzar la promesa del Padre. Aun cuando tenían los pasajes, los boletos comprados, Dios le había dado los boletos de la salvación, los pierden por su terquedad,
por sus afanes, por no querer hacer caso a la palabra de Dios. Muchos religiosos van de servicio en servicio. Muchos religiosos piensan que en todos lados van a escuchar palabra de Dios. Pero la verdadera palabra de Dios es la que confronta. Es esa palabra que entra en nuestro corazón y saca a la luz las cosas ocultas. Es esa palabra que cuando viene a nuestra vida sabemos que Él nos está hablando. Porque Él nos da una palabra fuerte, pero también nos da una palabra de salida. Nos da una palabra de esperanza. Nos da una palabra de consuelo. Una palabra de paz que nos va a sacar adelante. Pero Él tiene que confrontar lo que está oculto en nuestros corazones. Muchos hombres, muchas personas quieren lamentablemente vivir vidas a su manera en el reino de Dios y quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Quieren cantar para agradar a Dios a su manera. Quieren adorar para agradar a Dios a su manera, pero ellos no están dispuestos a adorar a Dios no con repeticiones vanas, no con repeticiones vanas, sino que no lo quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lamentablemente sus lenguas están llenas de mentiras y lo único que buscan es darle sustancia a una fe desviada. Quieren darle sustancia a una fe desviada con pensamientos propios, con razonamientos propios, con un raciocinio propio, sin seguir la voluntad de Dios. No le dan el culto racional a Dios, y el culto racional a Dios no es el culto basado en nuestra razón, en nuestro criterio, sino que es basado en la voluntad de Dios, en la razón de Dios. Ese es el culto racional a Dios. Entonces ellos buscan crear algo que calme su espíritu, que calme su alma, pero a su manera, no para agradar el corazón de Dios. Algo que no tiene sustancia espiritual le ofrecen a Dios. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces aquí muchos confunden amor con emociones, con pasión, con sentimiento. Muchos confunden amor con apapachamiento. Sí, es verdad que tiene que haber apapachamiento, que tiene que haber contención, pero esa contención tiene que pasar también por la corrección, por la disciplina, tiene que pasar por la enseñanza, tiene que pasar por el enseñar, por el direccionar, por el guiar, y también tiene que pasar por el obedecer. Tiene que pasar, ese amor tiene que manifestarse en obediencia, tiene que manifestarse en sumisión, en sujeción a la palabra de Dios. Muchos quieren que Dios les ame, muchos quieren que Dios les dé de todo, pero ellos no quieren obedecer la palabra de Dios. Todos nosotros hemos sido llamados para andar en la presencia de Dios, pero andar en la presencia de Dios, caminar en los principios de Dios, significa también ser responsable de lo que se nos está entregando. Se nos está entregando la perla de gran valor, se nos está entregando un tesoro hermoso que muchos quisieran tener, pero solamente a algunos les es concedido entenderlo, alcanzarlo, atesorarlo y vivirlo aquí en la tierra. Entonces, muchos dicen, es que yo quiero amor, yo quiero que me amen. Sí, pero quieres que te amen tal cual tú eres. Y Dios te ama tal cual tú eres, pero Dios te ama tanto que no te va a dejar igual. Por eso la palabra de Dios revelada va a cambiar, va a transformar tu vida, va a transformar mi vida como lo hizo y como lo está haciendo hasta el día de hoy y hasta el día que yo parta de esta tierra. La palabra de Dios me va a confrontar, va a ser una espada que va a entrar en mí, me va a confrontar y va a sacar de mí todas aquellas cosas que están torcidas y desviadas, que aún yo no sé que están. Y eso va a ocurrir también contigo, va a ocurrir con tu vecino, va a ocurrir con todo aquel que Dios llame, y aquel que se deja formar, aquel que se deja atravesar por la palabra y no es chúcaro, no es porfiado, no es terco, no es necio, ese va a comenzar a crecer, porque la obediencia a la palabra trae madurez y crecimiento espiritual. Mateo 6:7 dice: orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Muchos creen que por la verborrea que hablan, que por lo mucho que hablan de Dios y repiten cosas de Dios y repiten oraciones y repiten mantras, creen que por eso van a llegar a la presencia de Dios o están agradando el corazón de Dios. Pero Dios no se deja engañar por la palabra, por la salamería, porque Dios conoce el corazón. Dios lo que busca es que el corazón del hombre se vuelva a Él y se arrepienta. La religiosidad mata al que está
recibiendo la palabra revelada, porque lo que quiere hacer, porque lo quiere transformar en un fanático. Es decir, una persona que comienza a recibir palabra revelada de Dios, pero no tiene la madurez espiritual para entender esa palabra revelada a través del contexto total de la Biblia, ese hombre se puede transformar en un fanático. Y partió por una revelación, pero luego se transforma en una persona que comienza a girar solamente en esa revelación y se pierde todo el contexto, toda la profundidad, toda la anchura de la palabra. Entonces sacan el texto del contexto, sacan el versículo del contexto bíblico, lo sacan del contexto espiritual y lamentablemente se tuercen y se desvían y se transforman en fanáticos, en místicos, incluso se empiezan algunos a desquiciar un poco porque lamentablemente no tienen ese fundamento guiado por la revelación del Espíritu Santo o la guianza del Espíritu Santo en su vida. Entonces, lamentablemente, mucha gente es desconectada de la fuente de agua viva porque no entiende la importancia y la seriedad de caminar con seriedad en los principios de Dios, haciendo vida la palabra de Dios, pero sin sacarla de contexto, entendiendo que lo primero que la palabra va a hacer corregir nuestras vidas. Muchos piensan que la palabra que reciben de parte de Dios es para los demás y no para ellos, pues la palabra primero pasa por nosotros, pasa por mí. La palabra primero me atraviesa a mí y luego va a atravesar al otro. Primero Dios me va a confrontar a mí, porque Dios quiere que yo sea su discípulo, porque Él quiere que yo sea su hijo, porque Él quiere que yo sea el primero en obedecer su palabra. ¿Se entiende bien, verdad? Entonces, lo que Dios está pidiendo es que nosotros podamos fluir con ríos de agua viva desde nuestro interior, pero esos ríos de agua viva no van a fluir a nuestra manera, van a fluir a la manera de Dios. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creer en Él significa obedecer. La palabra fe es emunaj y la palabra emunaj significa creer en la verdad. El que cree en la verdad, el que camina en la verdad, de su interior van a fluir ríos de agua viva. ¿Cuál verdad? No tu verdad, no mi verdad, sino la verdad de Dios. Esa verdad que es revelada por el Espíritu Santo. Entonces, Dios está levantando una generación de hombres con mentes renovadas, una generación de hombres con mentes espiritualmente transformadas, una generación sedienta de oír la voz de Dios a través de su palabra revelada. Hoy muchos hombres y mujeres están saliendo del empacho que les provocó la religiosidad. Hay muchos que ya no quieren saber nada más con la religiosidad y están en búsqueda del verdadero Dios, de la verdadera palabra, de esa palabra revelada que provoca cambios, que provoca transformación, que provoca vida nueva. Esa verdad que nos hace libre. Ellos han comenzado a comer del pan que descendió del cielo, el alimento para los elegidos de Dios, que no es cualquier palabra, es la palabra revelada de Dios. Mira lo que dice Juan en el capítulo 6, versículo 40 al 42. Mira, esto es tremendo. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo, todo aquel que cree en el Hijo, todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que camina la verdad del Padre y revelada a través de Cristo, tenga vida eterna. Y luego dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Versículo 50, ¿verdad? Ahí dice entonces claramente que los hombres lamentablemente miraban al hombre natural, miraban al Jesús natural sin discernir lo que él estaba hablando en el Espíritu. Y eso pasa con el religioso. El religioso discierne solamente de manera natural, no discierne las cosas del Espíritu, porque él piensa carnalmente. El que es del Espíritu sabe de inmediato, entiende de inmediato que lo que Jesús está diciendo, que él es la revelación del cielo, es la revelación de la voluntad del Padre para los hombres que el Padre está llamando aquí en la tierra. Entonces hay una promesa de Dios dada para todos aquellos que comen el pan del cielo.
hay una promesa dada para todos aquellos que se abren a esta revelación de la palabra de Dios y salen de la religiosidad, salen de los afanes de este mundo, salen de las mentiras y de las medias verdades del diablo en la religiosidad o en el mundo, ¿verdad? Y estos hombres comienzan a vivir de una manera diferente. El versículo 58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Quién es este pan? Jesús. Jesús, el Hijo de Dios que descendió del cielo. ¿Para qué? Para unirse a nosotros y que nosotros podamos comer de su vida, nosotros podamos alimentarnos de su vida. Su gloria y su gracia todos los días se van renovando sobre nuestras vidas. El maná solamente duraba un día, cuando cayó allí en el desierto con Moisés, cuando salieron del cautiverio de Egipto de 430 años, ellos comieron del maná que descendía del cielo, pero era el pan del día. Ese pan no servía para el otro día. En cambio, la vida de Jesús es para todos los días. Todos los días está allí disponible para aquel que quiere buscar, para aquel que se quiere sumergir en la verdad de Dios, para aquel que quiere ser obediente a la revelación de Cristo. Entonces, hermanos queridos, 3 cosas deben ocurrir si es que verdaderamente anhelamos el pan del cielo. 3 cosas deben ocurrir en nuestras vidas si es que verdaderamente anhelamos este pan del cielo. Lo primero es que debemos creer en Dios, que Dios habla a través de sus siervos. Lo primero que debemos entender es que Dios sigue hablando a través de sus siervos. Dice la palabra que los postreros días, ahí en el libro de Joel, ¿verdad? Que los postreros días dice que Él va a derramar de su espíritu sobre sus siervos, siervas, sobre sus hijos y sus hijas. Y Él va a darles palabra, Él va a hacer que sean profetas, que Él profeticen la verdad. Él va a derramar de su espíritu y sus siervos y sus siervas profetizarán. Es decir, serán parlantes del cielo. Hablarán lo de Dios aquí en la tierra. Entonces, si el diablo nos habla todos los días a través de las tentaciones, a través de la seducción, habla a nuestra mente, habla a nuestro oído espiritual, habla a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. ¿Por qué Dios, que es nuestro Padre, no nos va a hablar? El diablo nos ha dicho que Dios no nos habla, pero yo te quiero decir, tú eres papá, tú eres mamá, tú hablas con tu hijo o pasan semanas o meses que tú no hablas con tus hijos. Tú todos los días hablas con tus hijos. ¿Cuánto más el Padre? ¿Cuánto más el Padre? Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más yo? Dice el Padre. Es decir, el Padre quiere tener una comunión con nosotros y quiere hablarnos. Entonces nosotros debemos entender que Él usa a sus siervos para hablarnos su palabra a nuestras vidas. Él nos habla a través de la Biblia. Leemos versículos y nos es revelada palabra de Él. Nos son revelados misterios de la palabra. Habla a través del Espíritu Santo. Pone impresiones en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos llena de paz cuando Él nos está hablando o nos inquieta cuando va a ocurrir algo malo. Que su palabra siempre va a traer vida, su palabra siempre va a traer esperanza. Aún en medio del desierto, en medio del proceso, la palabra de Dios va a estar allí, va a traer vida, va a traer esperanza, va a traer paz. Segunda de Corintios 20:20, mira lo que dice. Segunda de Corintios 20:20. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, dice, salieron por el desierto. Segunda de Crónicas 20:20, no Segunda de Corintios, Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. El que cree en Dios está seguro. El que cree en Dios ya está en el camino. Pero luego dice, y creed a sus profetas y seréis prosperados. Y aquel que cree a sus siervos, aquel que cree lo que sus siervos están soltando aquí en la tierra, que es palabra de Él, van a comenzar a vivir en bendición. Las bendiciones les van a alcanzar, porque no es solamente creer en Dios, sino que también es creer a su palabra revelada a través de sus siervos. Zacarías 4:6 dice, no es con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos templo de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos ungidos y nuestros labios van a ser instrumentos de justicia cuando sean guiados por el Espíritu Santo. Por eso que es importante que nosotros tengamos comunión con Dios, por eso que es importante que nosotros cerremos los portillos, como nos ha enseñado la pastora, que nosotros estemos allí tomando decisiones
decisiones, que nosotros tengamos intimidad con Dios, para que en nuestra casa nosotros seamos luz y sal, para que en nuestros trabajos seamos luz y sal, para que en los colegios seamos luz y sal, para que en las universidades y donde quiera que vayamos seamos luz y sal. Pero ¿dónde debemos partir siendo luz y sal? En nuestras casas, en nuestras familias, en Jerusalén. Hoy Jerusalén está bajo un ataque cruzado, de fuego cruzado por el enemigo. El enemigo quiere destruir la familia, el enemigo quiere destruir los matrimonios, el enemigo quiere destruir todo lo que tenga que ver con Dios en la vida de los hombres. Es por eso que es tan importante que la iglesia tenga comunión con el Espíritu Santo y pueda recibir la palabra y pueda ser guiado a través de la palabra. Esta iglesia poderosa se va a levantar al ser guiada por el Espíritu Santo, porque no es en nuestras fuerzas, sino es bajo la guianza del Espíritu Santo, que habla en nuestras vidas usando instrumentos, a siervos, a siervas, usando la misma palabra que se va revelando cuando la vamos leyendo, o a través de impresiones que Él nos da en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo segundo que debe ocurrir en una persona que ha comenzado el camino de la revelación de la palabra, que ha comenzado el camino de la restauración, de la regeneración de su espíritu, es que debe estar dispuesto a oír los mensajes que destruirán toda la teología y el conocimiento humano. La palabra de Dios siempre va a destruir todo lo que no sea de Dios. Isaías 64, versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, hermanos queridos, muchos de nosotros pensamos que en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, ya nosotros estamos súper bien y no necesitamos de Dios. Y Dios ahora para nosotros es simplemente un complemento, no es el centro, es un complemento. Entonces, lamentablemente, esos hombres son llevados como hojas por el viento, ¿verdad? El viento del conocimiento humano, el viento del raciocinio humano, el viento de las corrientes de este mundo, el viento de las mentiras del diablo, los arrastra de un lugar para otro y lamentablemente sus maldades comienzan a direccionar su vida. La maldad comienza a tomar el control de su corazón, de su mente, y la maldad comienza a guiar su vida en esta tierra. Entonces el profeta Isaías habla y deja bien claro, bien establecido de que el hombre necesita tener la comunión con Dios a través del Espíritu Santo para no caer en estas mentiras. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 20 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El mundo, mucha gente, aún en la iglesia, rechaza la palabra de Dios. Y cuando hay alguien que comienza a hablar palabra revelada de Dios, le dicen fanático, le dicen que se está rayando, le dicen que le está poniendo mucho. Pues, hermano querido, si a ti te están diciendo eso, es porque vas por buen camino. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, porque nos saca de las tinieblas y nos lleva a vivir en la luz admirable, nos lleva a vivir y a caminar en el camino correcto, en la vida correcta. Versículo 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hermanos queridos, aquí no se trata de la información que tú tengas, aquí no se trata del conocimiento humano que tú tengas, del conocimiento mental que tú tengas, de tus capacidades mentales. Aquí se trata de la revelación de la palabra, y eso solamente la puede dar el Espíritu Santo, que es el único que va a regenerar el espíritu de nuestra mente. Versículo 20, pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El mundo hoy está loco. El mundo hoy está buscando respuestas en muchos lugares, menos en Dios. Porque buscar en Dios es locura. Porque buscar en Dios es fanatismo. Porque buscar en Dios para ellos es retrógrado. Pero no se dan cuenta que hay una sola fuente de verdad, que hay una sola fuente de vida, que hay un solo camino. Ese se llama Cristo. Esa fuente se llama nuestro Padre, el Adonai, el Hashem, ¿verdad? Ellos no lo entienden, no lo comprenden porque están bloqueados mentalmente. Entonces ellos necesitan que hayan hombres y mujeres que estén en la brecha, guerreando y peleando, y esos son los que están recibiendo la revelación de Dios para sacarlos a ellos de la oscuridad y rasgar ese manto de oscuridad que los tiene al otro lado del velo, y ellos aún no pueden recibir a Cristo como el Señor, porque cuando se conviertan a Cristo, recién ellos van a comenzar a entender la verdad de Dios.
Hermanos queridos, recibimos la palabra, recibimos el aliento, el ánimo del cielo, pero la palabra de corrección también va a venir con esta palabra de ánimo, con esta palabra de aliento. La palabra de Dios no solamente te va a sobar el lomo, no solamente te va a animar, también te va a corregir. Y cuando venga la palabra de corrección, recíbela, porque esa palabra es la que te va a alinear verdaderamente. La otra te va a animar a que sigas caminando, pero la palabra que te va a corregir, la palabra que va a enderezar tu camino, va a ser la palabra de corrección. Esa es la palabra que te pone en el camino y que hace que tú camines en el camino correcto en dirección al corazón del Padre. Muchos hombres lo rechazan. Hoy en día los hombres esperan a los profetas que les profeticen que ellos van a ir a las naciones, que les profeticen que ellos van a hacer sanidades, que les profeticen que van a ser usados grandemente. Pero cuando un profeta le dice arrepiéntete, déjate de fornicar, déjate de robar, déjate de mentir, déjate de engañar, déjate de andar haciendo violencia, déjate de andar haciendo cosas que no corresponden. El profeta, el verdadero profeta es el que corrige, el que direcciona, también el que levanta, también el que direcciona, pero principalmente los profetas siempre en la antigüedad corregían a la iglesia, corregían y direccionaban a la iglesia, y no solamente a la iglesia, sino que también al mundo le decían la verdad de Dios. O si no, vea usted cómo terminó Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos va a corregir y nos va a alinear siempre con la verdad del Padre. Isaías 42, versículo 16 dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. ¿Quiénes son los ciegos? Aquellos que aún no tienen la revelación de Cristo, pero que comienzan a recibir la palabra de Dios y comienzan a obedecerla y comienzan a ser guiados, comienzan a ser direccionados por la palabra. Los va sacando poco a poco de la ceguera, de las tinieblas. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. ¿Se da cuenta? Y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Hermanos queridos, qué poderosa es esta porción bíblica, qué poderoso es este versículo de Isaías 42, versículo 16, en donde nos habla que Dios nos quiere sacar de las tinieblas para llevarnos a la luz, y lo dice ahí en Colosenses también, ¿verdad? Que dice que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros no caigamos, Dios quiere que nosotros alcancemos salvación eterna. Hay perdición eterna, ya hay salvación eterna. Y hoy en estos tiempos que ya estamos tan cerca a esta carrera, ya se le está mirando la bandera a cuadros, hermanos queridos. Estamos muy cerca entonces del rescate de la iglesia, de este rescate glorioso. El mundo va a seguir funcionando. Al mundo le queda mucho tiempo todavía, a la tierra le queda mucho tiempo todavía. Una vez que la iglesia sea rescatada, una vez que venga el rapto no aparece en la Biblia, la palabra es rescate. Una vez que la iglesia sea rescatada, recién se va a manifestar el anticristo. Van a haber 7 años, ¿verdad?, de la gran tribulación, 3 años y medio de bonanza y 3 años y medio de apriete. Luego de eso viene el milenio, donde el diablo va a ser encerrado. Luego de eso viene un breve tiempo donde el diablo va a ser soltado nuevamente. En ese milenio va a venir la iglesia a gobernar con Cristo. Luego va a ser soltado nuevamente el diablo y va a venir la batalla del Armagedón, donde se van a levantar todas las naciones en contra del pueblo de Israel, y allí va a venir Jesús, nuestro amado Jesucristo, en el caballo blanco, ¿verdad? Poderoso eso. Bueno, eso es escatología. No me voy a meter allá. Lo que quiero es decirte esto, que es importante que tú entiendas que lo que Dios quiere hacer a través de su palabra es sacarnos de las tinieblas para llevarnos a la luz. Es sacarnos de los terrenos escabrosos para llevarnos al terreno plano del caminar tranquilos, sabiendo que estamos confiados en Dios porque Él es nuestro Señor y Él es el que nos está guiando. Sabiendo que Él nos va a amparar en todo momento y que ya no estamos solos, ahora estamos con Él. Lo tercero que va a ocurrir en la vida de una persona que empieza a tener revelación de la palabra es que comienza a aplicar la palabra compartida. Primero en su vida, luego en su casa, luego en su trabajo, luego con su familia, y así va compartiendo la palabra y va compartiendo con todos sus oicos la palabra de Dios, va estregando la palabra en todo lugar. Hechos 1:8 dice aquí claramente que recibiréis poder. Esto es por cuando, voy a ubicarlo en el contexto. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo será la restauración del reino, de todas las cosas?
Y Jesús le dice, eso no les corresponde a ustedes saberlo, ni a mí tampoco, porque eso solamente está a la voluntad del Padre. Eso está en el versículo, del versículo 4 al versículo 7. Pero luego, en el versículo 8, Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Le está diciendo acá, miren, no se preocupen de cuándo van a ser restauradas todas las cosas. Ustedes preocúpense de tener comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome el control de sus vidas y el Espíritu Santo les comience a guiar, venga sobre ustedes y les comience a guiar. Y luego le dice, y me seréis testigos. ¿Cuándo vamos a ser testigos? Cuando el Espíritu Santo comience a guiar nuestras vidas, cuando esté sobre nosotros. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Es decir, primero en ti mismo. Primero tú vas a ser el testigo fiel. Luego dice, en Judea. Eso es tu casa, ¿verdad? Ese es tu oikos, tu círculo cercano. Luego en Samaria, tu trabajo, ¿verdad? Tu barrio, ¿verdad? Tu ciudad. Y hasta lo último de la tierra y donde Dios te quiera llevar. Hermanos queridos, aquel que tiene a Cristo como el Señor, aquel que está siendo guiado por el Espíritu Santo, no quiere ir a las naciones teniendo la escoba o teniendo la embarrada o teniendo su familia destruida. Te lo hablé, te di 3 términos para que lo puedas entender. Muchos quieren ir a las naciones, muchos quieren hacer grandes cosas para Dios, pero tienen sus familias destruidas. Hermanos queridos, lo primero que hay que hacer es restaurar la familia, pero para que la familia se restaure, el matrimonio se restaure, primero yo tengo que ser restaurado. ¿Y cuándo voy a ser restaurado yo? Cuando el Espíritu Santo esté sobre mí, esa comunión íntima con el Espíritu Santo, donde Él comenzó a direccionarme, a guiarme, yo comencé a obedecer, hasta que Él tomó el control, ¿verdad?, de mi vida, guiándome por sendas de justicia a través de la palabra revelada. Entonces yo voy a ser un agente de cambio donde esté y donde quiera que vaya. Ya no van a aparecer mis afanes personales, ya no va a aparecer lo que yo quiero, ya no van a aparecer mis deseos, sino siempre va a ser Él el primero y yo voy a hacer todo lo que a Él le agrade y no lo que a mí me agrade. Ya no voy a ir a hacer aseo a la congregación, ya no voy a ir a tocar a la congregación o a trabajar en la congregación, a hacer cosas en la congregación para caerle bien al pastor o para ganar puntos, para ver si soy líder o para ver si soy el próximo pastor de la congregación o soy la próxima pastora. No, ahora lo hago porque lo amo a Él, porque Él es el centro de mi vida y yo quiero caminar en la verdad para agradarlo a Él primeramente. Todos cometemos errores, todos pecamos, pero también a todos Dios nos da la posibilidad de arrepentirnos, de pedirle perdón y de enderezar nuestras sendas para comenzar a caminar en la verdad. Entonces, hermanos queridos, Jerusalén soy yo, Judea es mi casa, es mi familia, es mi ciudad, ¿verdad? Samaria es mi ciudad, Samaria es donde yo vivo, ¿verdad? Chile y hasta lo último de la tierra, donde Él me quiera llevar. Pero hay un orden establecido para todos aquellos que Dios va a levantar. Para terminar ya, Isaías 54, versículo 17 dice, pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todos aquel que te acuse. Esto es lo que yo te doy a los que me sirven. Esto es a lo que yo les doy a los que me sirven. ¿Sabe qué nos da? Victoria. Qué tremendo versículo. Te lo voy a leer de nuevo. Dice, pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo aquel que te acuse. Esto es lo que yo te doy, esto es lo que yo doy a los que me sirven. La victoria. Hermanos queridos, aquel que sirve al Señor, aquel que anda en los principios de verdad, aquel que camina en la realidad, no necesita que nadie lo defienda, porque abogado tenemos en Cristo, porque Él es el que pelea por nosotros, porque nuestra causa está a sus pies, porque Él es el que va a pelear por ti. La victoria es segura porque Él fue el que venció. Por lo tanto, hermano, hermana querida, tú lo único que necesitas, yo lo único que necesito es ser obediente a esa verdad revelada. Lo que yo necesito es tener esa fe en Munach, obediencia a la verdad. La misma verdad que obedeció Cristo es la verdad que yo obedezco. Y porque obedezco esa misma verdad, voy a seguir las pisadas de Cristo y voy a hacer lo que Él hizo aquí en la tierra. Y todos aquellos que me conocen sabrán que hay un Dios grande, potente y maravilloso, que su nombre es infalible y que no hay nadie como Él en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. Y Él nos da su victoria y su victoria es siempre y eterna, porque para nosotros es el privilegio de haber sido llamados, es una honra para nosotros el que Él nos haya escogido. Tú no te quejes más,
Tú ya no reclames más, simplemente levanta tus brazos, adora al Señor, alábalo y glorifícalo por la obra que Él está haciendo en tu vida, que sin lugar a dudas es poderosa. Ama, honra a Dios. Si amas a Dios, si honras a Dios, tu familia está segura, tu matrimonio está seguro, tu trabajo está seguro, tú estás seguro. Pero si tú no amas a Dios, si solamente eres un religioso, en cualquier momento tu matrimonio se va a quebrar, en cualquier momento tu familia se va a quebrar, en cualquier momento tu trabajo se va a perder, en cualquier momento tú te vas a perder. Por eso es que es tan importante caminar en la verdad, siendo guiados por el Espíritu Santo. Procura que el Espíritu Santo esté sobre ti. Procura que el Espíritu Santo sea el que te guíe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti. Gracias, Dios mío, por enseñarnos estas verdades, Dios mío. Qué poderoso es saber, Dios mío, que ninguna arma forjada va a prosperar en contra nuestra. Ninguna arma de un hombre, Dios mío, va a prosperar en contra nuestra. Nos podrán matar físicamente, Dios mío, pero no nos podrán tocar en nuestra alma, no nos podrán tocar en nuestro espíritu, porque al fin y al cabo tú ya nos diste la victoria. La victoria es, Dios mío, cuando caminamos en tu verdad. Y si tenemos que perder la vida de esta tierra, Dios mío, por causa de ti, gloria a Dios. Porque Dios mío, para ti vivimos y para ti morimos, Dios mío. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por amarnos. Gracias por enseñarnos estas verdades. Gracias por revelarnos esta profundidad, Dios mío, que lo único que hace, Dios mío, es establecernos cada vez más en tu corazón, cada vez más en tu verdad, cada vez más, Dios mío, cimentados en la revelación de quién eres tú. Y nuestras vidas, Dios mío, creciendo, madurando, Dios mío, y mostrando tu reino en esta tierra. Y toda la gloria solo para ti. Toda la gloria solo para ti, Espíritu Santo. Hermoso Espíritu Santo, ven, te pido sobre nosotros. Ministranos, tócanos. Tócanos, Espíritu Santo, tócanos. Destruye todas las mentiras, destruye todos esos engaños. Úngenos, Espíritu Santo, y pudre todos los yugos de esclavitud, por duros que sean. Púdrelos, Espíritu Santo, y ahora sean quebrados bajo el poder, bajo la unción tuya, sean quebrados para que nosotros seamos libres de todas esas mentiras y esos yugos que nos hacían caminar en caminos de impiedad, en caminos de pecadores. Y en todo, Dios mío, siempre daremos la gloria a ti. Y en todo, Dios mío, siempre daremos el honor a ti. Muchas gracias por revelarnos tu palabra. Estos misterios escondidos que están preparados, Dios mío, para los que tú amas, Señor. Gracias, gracias, mi Señor, por amarme. Gracias por amar a mis hermanos. Te amamos con todo nuestro corazón y nunca queremos separarnos de tu presencia. Esfuérzanos, Espíritu Santo, para caminar en la verdad, para caminar en la verdad, para permanecer en la verdad, para vivir en la verdad y gozarnos en la verdad de que somos tus hijos y que si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Ha sido un buen tiempo. Espero que esta palabra te edifique. Espero que esta palabra, así como me ha edificado a mí, te edifique a ti. Y vamos para adelante. Busquemos la presencia de Dios. Estamos en el tiempo justo. Este es el tiempo de derramarnos, de humillarnos. Este es el tiempo de buscar de su presencia y sumergirnos en Él. Queridos, no se olvide, este viernes, tenemos el cuarto taller de intercesión efectiva a las 20 horas. No se olvide, el día sábado las escuelas ministeriales serán a las 5:30, ¿verdad? Para las 6:30 partir los que van a ir a la congregación, a congregarse. Vamos a tener nuestro primer culto presencial ahí en San Martín, 923 en Avivamiento. Se van a las 6:30 para estar allí, 10 para las 7 para entrar, sentarse. Hay un aforo máximo de 84 personas, ¿verdad? Todos con mascarilla, con 2 mascarillas, una de repuesto por si acaso, alcohol gel, y si lleve su botellita con agua porque no se puede vender nada. Entonces va a estar cerrada la cafetería, va a estar cerrada la cocina, todo, no se puede vender nada allí. Entonces usted lleve allí su agüita mineral para que usted pueda tomar su agüita. Y el culto se va a transmitir también online. Entonces vamos a congregarnos allí en San Martín, pero también nos vamos a congregar en el living de tu casa, nos vamos a congregar en Tacna, nos vamos a congregar
en Antofagasta, en Calama, en Alto Hospicio, en Pozo Almonte, allá en España, en Miami, nos vamos a congregar en Colombia, en Santa Cruz, nos vamos a congregar en Santiago, nos vamos a congregar en Novalle, en todos los lugares nos vamos a congregar, en Chanaballita nos vamos a congregar, ¿verdad? Porque todos adoramos a Dios, porque todos amamos a Dios. Un abrazo para cada uno de ustedes y no se olvide, usted es hermoso porque usted es templo de Dios y el Espíritu Santo vive y mora en usted. Que Él sea su mejor amigo. Un abrazo. Bendición. Jehová guarda en perfecta paz a todos los que en Él confían, a todos los que concentran en Él sus pensamientos. En este tiempo, Dios es quien te anima a ser valiente y esforzado, pero también nos llama a ser prudentes. Es por eso que te dejamos los siguientes consejos. Lava tus manos constantemente durante por lo menos 20 segundos con abundante agua y jabón. Quédate en casa. Evita en lo posible salir de tu hogar. Hazlo solo si es muy necesario y con mayor razón si vives con grupos de riesgo. Y obvio, mantente en oración. Aprovecha este tiempo para buscar más del Señor. Todos los miércoles a partir de las 20 horas tendremos Discipulado Online con nuestros pastores a través de Facebook Live. No olvides compartirlo. Las escuelas ministeriales continúan, pero en forma online. Ponte en contacto con tu profesor para coordinar el día y la hora. Todos los jueves, a partir del mediodía, no olvides sintonizar Las Llaves del Reino con nuestra pastora Lilian a través de la 95.7 Radio Palabras de Vida. Durante este tiempo se sigue recibiendo el kilo de amor. Organízate con tu célula y bendice a quienes más lo necesitan. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Atención, hemos habilitado una nueva cuenta corriente del Banco BCI. La cuenta es 21 76 93 89 a nombre de Angélica Calle, cuyo root es el 18 362 606-K. Y el correo es arcas.avivamiento@gmail.com. Deposita tus diezmos, ofrendas y primicias allí.